Buenos días. Vamos a continuar con la serie de Pedro. Mientras buscamos en la Biblia, 1 de Pedro 4, recordamos el contexto, ¿verdad? Pedro le escribe a una serie, a un grupo de hermanos que está sufriendo la persecución por haber sido cristianos. La persecución es social, es civil, es estatal. Y la persecución fue muy fuerte y los llevó a emigrar. Son hermanos del pasado que tuvieron que emigrar por causa de las acusaciones que había sobre ellos, y las acusaciones eran por causa de su fe. Los acusaban de haber incendiado Roma, así que la persecución fue muy fuerte y duró varios años. Varios de ellos fueron crucificados, otros quemados, otros lanzados a los animales salvajes, y este grupo de hermanos emigra, pero sigue con este estigma, con esta carga social sobre ellos. Son acusados por haber incendiado la capital del imperio, por haber incendiado Roma. Entonces ellos están en una situación de pobreza económica y también pobreza social, porque están marginados, están perseguidos, están injuriados, están acusados injustamente. Por un lado es importante tener en cuenta eso, y por otro lado es importante tener en cuenta la autoridad de Pedro. Pedro es apóstol de Jesucristo, entonces nuestra respuesta a Pedro es como una respuesta a Jesucristo. Él es delegado de Jesús, él es representante de Jesús de una manera especial e irrepetible. Pedro está hablando de parte de Dios y está hablando de parte de Jesucristo. Está hablando de parte de Dios por estar en la Biblia en general, pero también está hablando de parte de Jesucristo. Siendo Jesucristo Dios también, ¿no? Y el título de hoy es Sufriendo Bien. Qué título raro, ¿verdad? Sufriendo Bien. Sufriendo Bien. Es como escribir un libro, ahora que titulé la prédica así, es como escribir un libro y escribir arruinándose la vida con estilo. ¿Quién compraría ese libro, verdad? Podría ser... A mí, que la berenjena no me gusta mucho, ¿cómo cocinar la berenjena de 10 maneras diferentes? Y es algo que no me gusta. Cada uno de nosotros tendrá algo que no le agrada lo suficiente, no le agrada mucho, pero el sufrimiento es un general. A mí la berenjena no me gusta, de ninguna manera va a ser comiendo berenjena rica, la como, pero no es algo que esté en mi preferencia. Y el sufrimiento, a diferencia de las berenjenas, es algo que no nos gusta a nadie le gusta el sufrimiento. Nadie se levanta con ganas de sufrir, nadie se levanta con ganas de que algo feo nos pase, de que tengamos que sufrir de alguna manera. Eso no sucede en nuestras vidas, no sucede. Pero de todos modos, el título de la prédica es Sufriendo Bien. Pedro va a insistir en ligar la vida del cristiano con el sufrimiento, como ya hizo en los capítulos 2 y 3. Acá en el capítulo 4 vuelve a reforzar esta idea de que el cristianismo está unido al sufrimiento. Y podemos renegar de esto en el sentido de que no nos guste, y el Señor entiende que no nos guste. Pero tenemos que leer este pasaje y comprender qué tiene Dios para nosotros. No se trata de una comida, no se trata de un gusto, se trata de algo que no podemos evitar. Yo puedo evitar las berenjenas, si las tengo que comer las como, pero en el cristianismo bíblico el sufrimiento es inevitable. Incluso Pablo a Timoteo, de parte de Dios, le dice que todo el que siga a Cristo va a sufrir persecución. Y es un absoluto, el cristiano bíblico sufre persecución. Es imposible de zafar de esto, ¿no? Y fíjense, vamos a leer del 12 al 19 del capítulo 4, 1 de Pedro 4, 12 al 19. 1 de Pedro 4, 12 al 19. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes.
Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren, conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Esto es algo muy característico del cristianismo bíblico. Es un mensaje que insiste en que lo rechacemos. O sea, si yo te presento el cristianismo desde afuera, teniendo en cuenta que vos no seas cristiano, te diré, mirá, si sos cristiano vas a sufrir. Vas a sufrir por hacer lo bueno, por hacer el bien. Es como que el cristianismo insiste en ser rechazado. Y es verdad, y solo a través del Espíritu Santo, solo a través de la obra de Dios en la vida del que escucha, puede ser aceptado. Por eso es una locura para los que se pierden. Porque el cristianismo verdadero no puede ser naturalmente aceptado. Solo a través de la obra de Dios en el corazón del oyente puede ser aceptado, puede ser creído, puede ser obedecido. Es como que insiste una y otra vez en aspectos que a nuestra naturaleza no le gustan. Y es natural que no nos guste y no está mal que no nos guste. Pero el cristianismo bíblico es así. El cristianismo según Dios es así. Y él hace un paralelo entre el sufrimiento de Jesús y el sufrimiento de los que siguen a Jesús. Lo vuelve a hacer. Él vuelve a repetir. Como buen hebreo, está resaltando una idea. Los hebreos resaltaban las ideas repitiéndolas. Y si ves el capítulo 2, sufrimiento para el cristiano. Ves el capítulo 3, sufrimiento para el cristiano. Ves el capítulo 4, sufrimiento para el cristiano. Pedro te está diciendo algo. Recordemos que él vio la idea de sufrimiento como algo que no era conveniente y Jesús lo corrigió y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque pones la mirada en las cosas de este mundo, como ven los hombres, estás mirando mal. Llamó adversario a Pedro. Y recordemos esto, de que Pedro en su madurez deja de ser un adversario de la idea de sufrimiento y comprende ahora que el patrón de vida de Jesús es el patrón de vida de los que siguen a Jesús. Que el patrón de vida de Cristo es el patrón de vida de los cristianos, de esos pequeños Cristos. Que es el molde, teniendo en cuenta aún su sufrimiento, es el molde para formar la vida de los hijos de Dios. El Hijo de Dios es el molde para los hijos de Dios. Entonces él vuelve a insistir en esta idea, vuelve a enfatizar esta idea y tiene que quedarle claro a sus lectores del pasado y a nosotros de que esto sigue siendo así. Esto es parte del cristianismo según Dios. Veamos el versículo 12 junto al 13. Amados, eso siempre, recordemos que somos amados, nunca olvidemos que somos amados. Pero fíjense cómo sigue. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Acá tenemos el primer punto de esto de sufrir bien. No se sorprendan, no se sorprendan. Sufrir bien es saber que vamos a sufrir. No se sorprendan. Es algo que al cristiano no debe agarrarlo de sorpresa. No tiene que ser, oh, mira, yo entré al Señor y ahora sufro. Qué raro, che. ¿Por qué no tiene que ser sorprendente? Jesús mismo nos advirtió. Mira, acompáñame a Juan 15, 18 al 20. Y vamos a ver una de las múltiples advertencias de Jesús sobre esto. Juan 15, 18 al 20. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también les perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Fíjense, qué interesante, dice, el mundo me odió a mí, dice Jesús, los va a odiar a ustedes. ¿Pero en función de qué? De que sean parecidos a mí.
Tenemos que comprender que esto se desata por estar en el camino de Cristo. Y hay algo muy interesante, dice, un siervo no es mayor que su Señor. Es un proverbio de Jesús. Jesús dice, un siervo no es mayor que su Señor. Entonces está diciendo que si el Señor sufrió persecución, sus siervos también van a sufrir persecución. Ahora, fíjate este razonamiento. Solo alguien que se cree más importante que Jesús podría tener expectativas tan idílicas en esta tierra. Lo digo de otra manera. Solo alguien que se cree más importante que Jesús podría pensar que puede ser cristiano sin sufrir en la tierra. Ahora tenemos un problema, ¿verdad? ¿Cuántas prédicas, cuántos pensamientos nuestros nos llevan a tener una expectativa de vida en la cual no hay sufrimiento? Una expectativa de placer terrenal en el cual no hay sufrimiento. Y eso nace solamente de un corazón que se cree más importante que su Señor. Más importante que Jesús. Dice, un siervo no es mayor que su Señor. Si al Señor le pasó esto, ¿cuánto más a los siervos? Muchos no lo piensan así, pero no porque sea difícil de entender, sino porque prefieren seguir inventando un cristianismo no bíblico, un cristianismo a la carta, en donde las palabras de Jesús no valen demasiado. Ser elegido por Dios para salvación lleva irremediablemente a ser rechazado por la sociedad en general. No es algo que pasa ahora, es algo que pasó siempre. Incluso en Juan 16, Jesús habla de esto también y en un sentido, en un contexto religioso, dice, los van a arrancar de las sinagogas y haciéndolos sufrir ustedes van a pensar que están dando servicio a Dios. Hoy pasa que dentro de la misma iglesia se sufre persecución. Hablo de la iglesia en general. Que dentro del contexto religioso un cristiano verdadero puede sufrir persecución. Y esa persecución se fundamenta en creer que esa persona que persigue está sirviendo a Dios. Pero es así. Como le dijo Pablo a Timoteo, cualquiera que quiera seguir a Cristo va a sufrir persecución. Entonces el primer punto de sufrir bien es sufrir sabiendo que vamos a sufrir. No se sorprendan, dice, no se sorprendan. Jesús nos advirtió, es lo lógico, el mundo odia las tinieblas, es lo natural que esto suceda. No se sorprendan, no te sorprendas. Fíjate cómo seguía el versículo 13, dice, antes bien, de 1 Pedro 4, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Primer punto, no te sorprendas. Segundo punto, regocíjate. Fíjate qué idea loca, sufrir bien. ¿Cómo es? No te sorprendas, vas a sufrir. Regocíjate, alégrate, porque sufrir bien da lugar a la alegría. Sufrir como cristianos nos lleva a identificarnos más con Cristo, a reconocer que estamos caminando sobre el camino que Él nos dejó. Es hermoso saber de que Él fue adelante nuestro, incluso en esto también. No nos miró desde el cielo diciendo, bueno, aguántensela, háganse hombres, háganse adultos, vamos, dale que vos podés. Sino que Jesús caminó primero este camino y nos dejó el sendero para que andemos en Él y vivamos. Él sufrió primero y nosotros vamos en el mismo camino. Acompáñame a Romanos 8:17. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Fíjate que, ¿de dónde nace tu alegría? De que te estás identificando con Cristo, de que te estás pareciendo a Él. Vemos que hay un patrón establecido para la vivencia cristiana, la vivencia de Cristo. Él sufrió en esta tierra por ser hijo de Dios y luego fue glorificado por ser hijo de Dios. Y los cristianos verdaderos vamos en el mismo camino. Sufrimos por ser hijos de Dios y seremos glorificados por ser hijos de Dios, coherederos con Cristo. Pero, entonces, Pedro acaba de decir, no se sorprendan por el sufrimiento, sino alégrense cuando suceda. Fíjense qué
qué idea rara, qué idea extraña. No se sorprendan, es lo normal. O sea, Pedro está diciendo, hey, que no les llame la atención cuando sufren, es lo normal. Es más, alégrense. Y uno puede abstraerse de esta idea de mirarla de costado, mirarla de afuera y decir, ¿cómo me vas a llamar al sufrimiento? Que encima lo normalice, lo naturalice y encima que me diga que me tengo que alegrar. Es como una idea masoquista o ascetista o torturarse buscando sufrir. No, no es eso. Es un llamado justamente a no sorprenderse cuando pasa y a alegrarse cuando suceda. Pero ¿es frente a cualquier tipo de sufrimiento esto? No. Ahí el versículo 13 dice muy claramente que esto es en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo. ¿Sí? Tiene que ver con Cristo. Si estás sufriendo por parecerte a Él, compartir los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué sufrió Cristo? ¿Sufrió por traer el mensaje de vida a la tierra? Sí. ¿Sufrió por mostrar la paternidad de Dios? Sí. ¿Sufrió por tener una idea bíblica acerca de las cosas triviales, por decirlo de alguna manera? Sí. ¿Sufrió por la doctrina? Sí. Nadie sufrió más por la doctrina que Cristo. ¿Sufrió por los elegidos? Sí. ¿Compartimos esos sufrimientos? Sufrir bien es sufrir como Cristo. Compartiendo los sufrimientos, las razones de esos sufrimientos. Mostrar a Dios, defender la verdad bíblica, levantar no voy a decir la opinión, el concepto bíblico de cada cosa. ¿Tenemos ejemplos fuera de Cristo? Sí. Pablo dijo que todo lo soportaba por amor a los escogidos, igual que Cristo. Juan el Bautista murió por tener una idea bíblica del matrimonio. Solo por eso. Y nos vamos a asustar porque Facebook nos censura. Juan el Bautista murió decapitado solamente por tener una idea bíblica del matrimonio. Vas a sufrir. No te sorprendas, alégrate. Pero esos sufrimientos tienen que ser como Cristo. Incluso podemos ver cómo Pedro sigue desarrollando esta idea. Fíjense en el versículo 14 de Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, 14. Ahí Pedro sigue desarrollando esta idea. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Y se refuerza esta idea de que sufrir bien es sufrir por Cristo. Suframos bien, no nos sorprendamos, nos alegremos, suframos por Cristo. Fíjate cómo Jesús mismo habla de esto en Mateo 5, 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12. Y con esto del sufrimiento no quiero asustarte, te quiero decir la verdad. Y si la verdad te asusta, pedile a Dios que te dé valentía. Pero no quedas solo en esto, no es que es sufrir y quedarte solo. Así como Jesús prometió estar con los 12, promete estar con nosotros. Así como Dios acompañó a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, nos acompaña a nosotros, no estamos solos en esto. Él infunde fuerzas para que aguantemos todo esto. No es una idea, porque quizás alguien no creyente comprende esto de afuera y dice, voy a sufrir. No, pero Dios te va a sostener en el sufrimiento. Y es glorificado en que el mundo vea cómo vos sos sostenido en tu sufrimiento. Cómo aguantás el sufrimiento. Por Cristo. Mateo 5, 11 y 12 tienen parte de una prédica de Jesús que duró varios días, que se le dice Sermón del Monte. Y dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y acá nosotros podemos ver que se habla de los profetas antes de los judíos, pero nosotros le podemos agregar algo más, porque así fue con los profetas y así fue con nuestro rey antes que nosotros. Así fue con Jesús, sufrió por esta causa. Y se habló todo género de mal contra él falsamente.
Y acá Jesús dice, son bienaventurados, regocíjense, alégrense. En medio de este sufrimiento, ¿cómo sorprendernos si Cristo lo anunció y experimentó? ¿Cómo no alegrarnos si es una manifestación de estar en el camino correcto? Si estás sufriendo por Cristo, no te sorprendas porque Cristo mismo te dijo que iba a pasar. Y alégrate porque sos dichoso, bienaventurado. Hay bendiciones relacionadas con el sufrimiento, por el sufrimiento. Hay bendiciones relacionadas al sufrimiento por Cristo. Y una de estas bendiciones es que este sufrimiento manifiesta un vínculo. ¿Entre qué cosas? Entre Cristo y los cristianos. Este sufrimiento manifiesta un vínculo, un enlace entre Cristo y los cristianos. Una identificación entre Cristo y los cristianos. Si un cristiano sufre por Cristo, está en el camino correcto. Si un cristiano no sufre, es porque no contrasta con el mundo. Porque es igual que el mundo, aunque venga a la iglesia. Pero el cristianismo conlleva sufrimiento. Y sigue, volvemos a 1 de Pedro 4. Vamos a leer el 15 y el 16. Dice, que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. No hay vergüenza en sufrir por Cristo, hay vergüenza en sufrir por pecado. Es impresionante que haya tantas personas llenando nuestras iglesias que están dispuestas a arriesgarse frente a sus empleadores, frente a la ley o frente a cualquier persona que lo haría sufrir si lo descubriera transgrediendo, pero por Cristo rechazan el sufrimiento. Están dispuestos a pasar un semáforo en rojo y bueno, y que venga la multa, o a andar en la ruta a velocidades no permitidas y bueno, que venga la multa. Están dispuestos a ese sufrimiento, pero por Cristo no van a decir nada, no van a hacer nada. Es increíble esto. Están dispuestos a correr el riesgo como ladrones, con tal de ganar un poco más de plata, como transgresores, con tal de tener algún placer o algo que está mal, pero no están dispuestos a sufrir por Cristo, no están dispuestos a sufrir como imitadores de Cristo. Y esto es una locura. No importa cuántos años de iglesia tenga esta persona, esa persona vive en una especie de esquizofrenia espiritual, sin comprender lo que es real, de lo que no, sin comprender lo que es el cristianismo bíblico, de lo que es inventado, sin comprender sin comprender la realidad, sin distinguir la realidad terrenal de la realidad espiritual. Por Cristo son incapaces de sufrir nada, de dar una opinión, de tener un concepto bíblico y exponerlo, de defender la verdad ardientemente, de ser columna y sostén de la verdad. Son incapaces de sufrir por eso. Pero por otras cuestiones tontas o terrenales, están dispuestos a sufrir, a arriesgarse. Entonces, somos capaces de levantar la velocidad y ver si nos agarra un radar o no, pero no somos capaces de dar una definición bíblica de temas que nos atañen todos los días. No vaya a ser que suframos. Y no es el camino correcto. El camino correcto es sufrir por Cristo y no por las otras cosas. El sufrimiento cristiano, el sufrimiento por causa de Cristo, glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque hace evidente el contraste entre los hijos de Dios, aquellos que Él adoptó, y los hijos de oscuridad, aquellos que siguen bajo la paternidad del diablo. Ese sufrimiento por esta causa hace evidente el contraste entre los hijos adoptados de Dios, hijos de luz, y los hijos de las tinieblas, hijos del diablo. Hace un contraste. Se nota quién es quién. Se nota. ¿Y sabes qué? Estamos en la tierra para contrastar. El Señor no nos salvó y nos llevó al cielo inmediatamente para que nos quedemos en la tierra. ¿Y por qué nos dejó en la tierra? Porque somos sal y luz. Pero si una luz está escondida debajo de un canasto o debajo de la cama o de una mesa, no sirve de nada. Y si la sal pierde su sabor, tampoco sirve de nada. Entonces el énfasis no está en nuestra identidad, dice son sal, son luz, Mateo 5, sino que está en la función.
Sos luz, pero tenés que estar arriba para alumbrar, no te calles, decí la verdad. Sos sal, pero no te quedes sin tu función. Contrastá, frená la corrupción, frená la putrefacción. Sos sal y sos luz. Y si estás apagada o si estás escondida, no servís de nada. Y si estás sin ejercer tu función, no servís de nada, es peor incluso. Y se va a ser echado fuera. El cristiano está para contrastar en la tierra. Y este contraste va a producir sufrimiento. Pero que este contraste sea la causa del sufrimiento, glorifica a Dios. Y pone en evidencia quiénes son los hijos de Dios y quiénes no. Pone en evidencia quiénes son los hijos adoptivos de Dios y quiénes no. Insisto que el cristianismo es muy difícil de aceptar. Pero es el cristianismo bíblico. Frente a estas ideas podemos hacer dos cosas. O dejamos que Dios lo defina o lo definimos nosotros y empezamos a tachar la Biblia en las partes que no nos gustan. Pero no es un camino de salvación ese, ni de santificación. ¿Cómo vamos a dar una prédica que se llame sufrir bien? ¿Cómo puede haber una forma de sufrir bien? Es una locura. Sí, es una locura. Pero el Señor sostiene a aquellos que han creído en otra locura, el Evangelio. El Señor los sostiene firmes sufriendo ahí. Y eso están dispuestos a todos. Las convicciones nos sostienen, el Espíritu Santo nos sostiene. Corremos riesgos de sufrimiento, porque Dios nos sostiene en el mundo para que seamos lo que debemos ser. Luz que alumbra y sal que sala. Sufrir bien. Qué tema raro. Pero el Señor nos enseña cómo es. En la cultura oriental hay una idea muy fuerte sobre los conceptos de honor y vergüenza. Nosotros pensamos generalmente en culpable e inocente, pero ellos tienen una inclinación, que también la van perdiendo con la globalización, pero tienen una inclinación a pensar las cosas en términos de honor o deshonor o vergüenza. Honor o vergüenza. Fíjense que Pedro les decía, no se avergüencen. Dice, si alguien sufre como cristiano, no se avergüence. No se avergüence. No tengas vergüenza, porque esto en realidad no es vergonzoso. No es algo deshonroso sufrir por Cristo. Vos no estás buscando que el mundo te honre. Estás buscando que Dios te honre. ¿Y a quiénes honra a Dios? A aquellos que buscan, dice Romanos 2:7, la vida eterna, hacer el bien. A ellos honra el Señor. Honra a los que le honran, dice otro versículo. Entonces vos no podés buscar la honra de un mundo caído, la aprobación y la felicitación de un mundo caído. Y si la estás recibiendo, guarda. Sos re abierto, sos cristiano, pero open mind. Sos de mente abierta. No sos como los conservadores. ¿Sabes qué? Los conservadores conservamos nuestra familia, nuestros hijos, conservamos nuestra vida, conservamos la palabra de Dios y no me avergüenzo de ser un conservador. Porque para eso estoy, para conservar. Y ¿sabes qué? Como sal, conservamos lo que nos rodea para que no se pudra tan rápido. Pero estamos para eso, aunque suframos para eso. Por eso. Si el mundo te adula, estás hasta las manos. En Juan dice que ellos, los falsos cristianos, oyen al mundo y el mundo los oye. Entonces llegan a la iglesia y los falsos cristianos dicen, no, la gente quiere escuchar otra cosa. Sí, ya sé que la gente quiere escuchar otra cosa, pero lo que necesita la gente no es lo que quiere escuchar. Le tengo que dar lo que necesita, no lo que quiere. Y es tan claro esta fotografía literaria del falso cristiano. Ellos oyen al mundo y el mundo los oye porque son del mundo. Y nunca sufren. Quieren quedar bien con Dios, con el diablo, con todos. No sufren en la tierra por parecerse a Cristo, pero sufrirán toda la eternidad por haber rechazado el Evangelio de Cristo y haberlo mutilado, haberlo diluido, haberlo corrompido. Estamos puestos en la tierra con una función. Y a nosotros nos cuesta comprender esto de honor, vergüenza, pero ahí le dice, no se avergüencen por esto. ¿Qué es el mundo? Jesús en otro lado dice, no tengan miedo de aquel que pueda dañar el cuerpo. No se avergüencen por aquellos que los insultan. Es el mundo, ¿qué puede esperar del mundo?
Mira lo que le pasó a Jesús, lo deshonró. El mundo deshonró a Jesús. Si vos sos un cristiano, el mundo te va a deshonrar a vos. No te avergüences de ser deshonrado por aquellos que deshonran a Dios. Avergonzate de que no te honre aquel que es Dios. Es difícil esto. Es difícil de predicarlo, es difícil de leerlo, pero está acá, hermanos. Entonces no podemos hacer de cuenta que esto no está o que fue para ellos, porque esto es para nosotros. Y en estos tiempos tan especiales empieza a purgarse la iglesia. Y una de las purgas viene a través de el sufrimiento por Cristo. Y empezamos a ver que no hace falta llegar hasta el fin del tiempo para distinguir a algunos que son cizaña y no son trigo. Se parecen, pero no tienen otro fruto. Están acá, pero no son de acá. Son de la iglesia, vienen a la iglesia, participan de cualquier iglesia, pero no son parte del pueblo de Dios. Y el sufrimiento los deja en evidencia. Y eso nos hace bien al resto, porque dejamos de cargar con personas que absorben un montón de fuerza, de energía, absorben un montón de tiempo que se lo podríamos dedicar a personas que realmente son de Dios. Y en nuestra cultura el honor no se valora y por eso está lleno de sinvergüenzas. No hay concepto de honor. Acá el que no estafa se deja estafar, el que no roba se deja robar, el que no abusa se deja abusar. Acá estamos en una cultura totalmente perdida, lejos de Dios. Estamos viviendo el cinismo orgulloso de lo mal hecho, de lo malo. ¿Quién es el más inteligente? El que lo hace peor pero queda mejor. Y Dios no nos llama a eso. Los primeros lectores de Pedro lo entendían bien, por eso Pedro les dice que no deben avergonzarse. No tengas vergüenza porque el mundo te trata mal. No te avergüences de eso, de que el mundo no te honre. No es aquel de quien necesitas honra, de quien deberías buscar honra. Si el mundo habla bien de vos, sonaste. Sonaste. Y sigue hablando, fíjense el versículo 17 de Primera de Pedro 4, 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Vieron que algunos tienen tatuado, solo Dios puede juzgarme? ¿Y eso no les da miedo? ¿Vieron qué fuerte lo que acabamos de leer? La sociedad en general tiene una idea muy baja de Dios y muy alta de sí mismos. Dios nos va a juzgar a todos, comenzando por los suyos. Nadie debería vivir la vida olvidándose de que será juzgado por Dios. El Eclesiastés, en uno de sus capítulos finales, da mensajes a los jóvenes. Siendo una persona experimentada, una persona conocedora, una persona llena de sabiduría, que la aprendió por las buenas y por las malas, iluminado por Dios, dice, alégrate joven en tu juventud. Y luego dice, haz lo que quieras hacer. Andá según el placer de tus ojos, seguí tu corazón. Como que ahí parece, bueno, digo la chacota, ¿no? Mira, alégrate, divertite, haz lo que quieras. ¿Te gusta algo a tus ojos? Bueno, tómalo. Experimentalo, vivilo. ¿Le gusta algo a tu corazón? Seguilo. Y después mete ese pero y dice, pero, recordá esto, de todas las cosas vas a dar cuenta a Dios. Entonces ya uno retrocede. Es como el profe de contabilidad que nos decía, el que quiere irse de la clase, váyase. En serio, puede irse libremente, pero tendrá una falta y una amonestación. Decía, epa, mejor me quedo. Entonces el Eclesiastés lleno de sabiduría dice, haz lo que quieras en Eclesiastés 11:9. Dice, haz lo que quieras, seguí tu corazón, seguí lo que le guste a tus ojos, alegrate. Pero tenés que saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Ahí en 1 Pedro 4, 17 al 18 dice que el juicio comienza por la casa de Dios. En Amós 3, creo que es 3, 2, me puedo equivocar, pero en Amós dice, ustedes son mi pueblo escogido, por eso los voy a juzgar primero. El juicio comienza por la casa de Dios. Nadie es inmune al juicio de Dios. Nadie está exento del juicio de Dios. Todos nosotros seremos juzgados por Dios y comenzará por nosotros.
el juicio de Dios, por el pueblo de Dios, por los que se llaman pueblo de Dios. Dios nos va a juzgar a todos según sus parámetros, no los nuestros. Los que somos creyentes somos salvos de la condenación eterna solamente si obedecemos al Evangelio por gracia y a través de la fe. Fíjense que decía ahí en 1 Pedro 4, 17, dice, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y acá hay una idea que se ha distorsionado. Fíjense que dice, no dice los que no creen. ¿Qué dice? Los que no obedecen. ¿Por qué dice no obedecen? Porque creer, hasta el diablo cree que es cierto el Evangelio, pero no lo obedece, es incapaz de obedecerlo. Y cuídate mucho de este conocimiento intelectual del Evangelio sin obediencia al Evangelio, porque no te distingue de los demonios, no te distingue de Satanás mismo. El mejor de los teólogos fuera del cielo es el diablo. Sabe todo, estuvo presente todo, no creo que tenga problemas de Alzheimer ni nada de eso. Ha vivido la experiencia, ha acompañado a la humanidad en toda su caída, ha estado cerca de Cristo sin dejarle ni un momento para tentarle, para hacerle caer. Lo conoce muy bien el Evangelio, lo cree, pero es incapaz de obedecerle. Cuídate vos si vos creés en el Evangelio, pero no obedeces al Evangelio. Porque mucha gente cree en el Evangelio, pero no le obedece. Y en este sentido, la fe y la obediencia van juntas. Son tan dependientes, no es dependiente, pero están tan relacionadas una a la otra que no hay salvación para aquel que cree y no obedece el Evangelio, salvo casos muy excepcionales que son muy, muy difíciles de ver. Pero el Evangelio se cree y se obedece. Se obedece. Y en el Evangelio, ¿qué obedecemos? Creemos que Jesús, Hijo de Dios, ocupó nuestro lugar muriendo por nuestros pecados. Creemos que Él es Dios. Creemos que nosotros merecíamos el juicio que Él recibió. Creemos todo eso. ¿Pero qué obedecemos? Nos rendimos frente a su señorío. Nos rendimos frente a Él. Le reconocemos como Salvador. Reconocemos que estábamos perdidos. Reconocemos todo eso. Pero inmediatamente nos rendimos a su señorío. No es nuestro amuleto para zafar del infierno. Es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Rey. Y disponemos a que Él dirija nuestra vida. Y comenzamos a obedecer su señorío. No son dos cosas que pasan al mismo tiempo, la fe y la obediencia. Pero es muy difícil que alguien se salve solo con fe y que ésta no produzca obediencia inmediatamente y progresivamente. Eso quiero decir. Somos salvos solo por fe a través de la gracia. Pero la fe que salva comienza a producir obediencia y sujeción al señorío de Cristo. Eso es lo que quiero decir. La fe que salva comienza a producir sujeción al señorío de Cristo. Entonces podemos ver, ¿vos crees en el Evangelio? Sí. ¿El diablo lo conoce intelectualmente? ¿Lo cree? Sí. Pero ¿quién lo obedece? Ahí está la diferencia. Ahí hay una gran diferencia. El diablo mismo lo sabe cierto, en un sentido lo cree, pero es incapaz de obedecerlo. Fíjate cómo sigue el versículo 19 de 1 de Pedro 4. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Fíjate, veíamos viendo cómo es sufrir bien. Vimos que no tenemos que sorprendernos, porque sufrir bien es saber que vamos a sufrir. Teníamos que alegrarnos, porque sufrir bien da lugar a la alegría. Teníamos que comprender que sufrir bien es sufrir por Cristo, por su causa. Y acá vemos que sufrir bien se hace con fe en Dios. Dice, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Confiar en que Él sabe lo que sucede, lo que permite, lo que hace. Recordar nuestra función en la tierra. Recordar que el sufrimiento purifica la vida individual, pero también purga, limpia a la iglesia de falsos creyentes. Recordar que nos ama y que finalmente nos glorificará como a Jesús luego de su sufrimiento. Recordar esas cosas. Encomendar tu alma en medio del sufrimiento. Encomendarle al Creador. Cree en Él. Deposita tu fe en aquel que sí cuida tu alma. Aquel que sí cuida la parte sempiterna, ahí tenemos una palabra para anotar, tuya.
que tiene principio pero no tiene fin, tu vida espiritual. Confía en Él, deposita tu fe en Él, deposita tu vida eterna en Él, confíasela a Él. Recordar que te ama y que finalmente te va a glorificar como Jesús, como a Jesús luego de su sufrimiento. Y recordar que este sufrimiento nos ayuda a crecer en santificación, en dedicación a Dios, y también nos ayuda a limpiar la iglesia de falsos cristianos. Tené paciencia, tené confianza. El Salmo 56, 3 y 4 dice, el día en que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 56, 3 y 4. Confía en Él, encomienda tu alma a Él. En Jeremías 17, 7 y 8 dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar frutos. Bendito el hombre que confía en el Señor. Confía en Él para sufrir bien. Mejor dicho, sufrir bien es encomendarse a Él también. Es sufrir con fe en Dios. Y también decía, fíjense cómo terminaba el 19 ahí de 1 de Pedro 4, dice, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Sufrir bien se hace haciendo el bien, no solo por hacer el bien, seguí haciéndolo. ¿Me explico? Sufrir bien se hace por hacer el bien, pero no solo por haberlo hecho que voy a sufrir, sino por seguir haciéndolo. No es que sufro, entonces, hago el bien, entonces sufro y me detengo. Digo, bueno, me planto acá. Sino que dice, bueno, ¿estás sufriendo por hacer el bien? Seguí haciendo el bien. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. No te canses de hacer el bien. Pero Señor, estoy sufriendo por hacer el bien. Te entiendo, seguí haciéndolo. El Señor sabe, encomendá tu alma a Él. Entonces, nunca debemos de cansarnos de hacer el bien, aunque suframos por hacerlo. Acompáñame a Efesios 5, 10 y 11. Efesios 5, 10 y 11. Dice, examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Fíjense qué interesante. No participen del pecado. Y la mayoría de los cristianos dicen, bueno, no vamos a participar. ¿Pero qué dice? Desenmascara. Expone las obras de las tinieblas. Mostra lo que hacen las tinieblas. Básicamente el diablo ¿qué hace? Confundir, engañar, pero padre de mentira. Robar, matar, destruir. Dice, no participes de esto. Bueno, check. Desenmascaralas. No quiero meterme en esa, Señor. Bueno, ¿por qué no te quieres meter en esa? Porque voy a sufrir. No. Tenés una batalla que dar contra las obras de las tinieblas. No participes de lo que está mal. Repudia lo que está mal. Porque es parte de tu función en la tierra. De ser sal, ser luz. Y hoy estamos comenzando a sufrir persecución. ¿Por qué vamos a sufrir persecución? Por defender la vida. Hoy sufrimos persecución por cosas muy ridículas. Podemos sufrir persecución por tener libertad de conciencia para comer animales. Porque somos omnívoros, carnívoros, vegetarianos, comemos todo, somos omnívoros. Está mal. El Señor nos dijo, mata y come. El Señor nos dijo, de esto pueden comer. El Señor dijo que puso los animales para que nosotros nos señoreemos sobre ellos, para que nos vistamos, para que nos alimentemos. El Señor nos dio autoridad sobre ellos y para eso están. Pero aún por eso vamos a ser perseguidos en esta era, que es una de las cumbres de ridiculez de la humanidad, pero hasta por comer carne vamos a ser perseguidos. Por defender la vida, por tener libertad de conciencia para comer animales, por tener matrimonios. Hablaba con un amigo militante de ya sabemos qué, y él se había sacado la alianza porque era un símbolo de opresión.
de pertenencia a otro. Le digo, a mí no me molesta ser de mi esposa. No, pero nadie le pertenece a nadie. ¿Por qué? Si yo quiero pertenecer a mi esposa. No, no se puede. ¿Pero por qué? ¿Soy tuyo? Soy de mi esposa. Déjame pertenecer a mi esposa. ¿Qué querés que sea tuyo y me saque la alianza? No, soy de mi esposa. Y él en un acto de no sé qué, se sacó la alianza. Perseguido por tener familia, por tener matrimonio, por procrear. ¿Qué dijo el Señor? Bueno, llenen la tierra. El mandamiento más fácil de cumplir quizás. Llenen la tierra. ¿Y qué te dice el mundo? No, no tengas hijos por el calentamiento global, que la escasez, que bla, bla, bla. El Señor te dijo, llena la tierra. Llena la tierra, Él sabe lo que te pidió. Vos llena la tierra. Multiplicate, multiplíquense, sean fructíferos. Podemos ser perseguidos por tener un concepto divino de la sexualidad. Estamos comenzando a ser perseguidos por eso. Podemos ser perseguidos por buscar que solo Dios sea objeto de nuestra fe. El Salmo 146 dice, no confíen en los gobernantes, no confíen en los príncipes. ¿Por qué? Porque el único objeto de mi fe tiene que ser mi Dios y ningún otro, y nadie más. Es excluyente este objeto de fe. Dice, la fe en mí, en nadie más. No tengas fe en otras cosas, no tengas seguridad en otras cosas. Confía en mí. Podemos ser perseguidos por reconocerlo como nuestro máximo legislador y juez por encima de las leyes terrenales. Podemos ser perseguidos por defender la verdad bíblica, la fe bíblica. Hoy hay muchos cristianismos, hoy hay muchos que no son bíblicos. Son falsos cristianismos, pseudo-cristianismos. Y podemos ser perseguidos por advertir del juicio de Dios. Y todas estas cosas son causa de sufrimiento leve en este momento, de condena social leve. Pero hermano, puede empeorar esto. ¿Te estás preparando para sufrir bien? Antes de eso, ¿estamos sufriendo por esto? ¿O la sociedad sin Dios no es contrastada por el pueblo de Dios? ¿Ya estás contrastando? No podés ser igual que cualquier hijo de vecino que es hijo del diablo. Tu conducta es la misma en el trabajo. No participo de las obras de las tinieblas. Bueno, pero las reprendés, las sacás a la luz, las exponés. ¿Das batalla contra las obras de las tinieblas o simplemente elegís la neutralidad? Hermano, hay una guerra en donde no hay neutralidad. Y el que no nada contra la corriente no se queda ahí con el freno de mano puesto espiritualmente, sino que retrocede y se lo lleva la corriente. O nadás contra la corriente o te arrastra la corriente. O sos sal y sos luz. No, no sos. Pero tenés que aguantarte esto. Si sos un hijo de Dios, vas a seguir los pasos bíblicos para los hijos de Dios, comenzando por Cristo, siguiendo por nosotros, en donde hay sufrimiento y luego habrá una glorificación eterna. ¿Se hace evidente el vínculo identificatorio entre Jesús y nosotros? Dios nos llama a sufrir bien. ¿Qué es sufrir bien? Por Cristo, sin sorprendernos, alegrándonos por identificarnos con Él, encomendándonos a Dios y haciendo el bien. 5 aspectos de sufrir bien. Por Cristo, sin sorprendernos, alegrándonos por identificarnos con Él, encomendándonos a Dios y haciendo el bien. Y podemos agregar esperanza y con este versículo cerramos. Acompáñame a Romanos 8, 16 al 18. Romanos 8, 16 al 18. Romanos 8, 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Sufrí con esperanza. Los sufrimientos del tiempo presente son incomparables con la gloria venidera. Sufrí con esperanza. Sufrí bien. Sufrí por Cristo. Sufrí sin sorprenderte.
Sufrí alegrándote de que ese sufrimiento es porque se te identifica con Cristo. Sufrí encomendándote a Dios. Sufrí haciendo el bien. Suframos bien, ¿sí? No suframos mal. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para finalizar.